volveremos a la presentación. Bien. Entonces, ¿qué les decía yo? Eh, Alguien puede entender la transición como un continuo, o sea, constante, o en virtud de las constancias que tenga el planeta, que el planeta sí, el planeta cambia, pero no todos los cambios se dan con la misma intensidad ni la misma frecuencia. Entonces hay unos momentos que son como momentos de estabilidad. A esos momentos hay que prestarles atención, tanta atención diría yo, como hay que prestarle atención a aquellos momentos en los cuales el planeta cambia mucho. Los dos participan de una manera muy importante. Se necesita esos momentos de estabilidad porque ustedes ya pueden intuir, desde lo que saben de evolución y lo que hemos visto, que una exposición mayor en tiempo a ciertas condiciones ambientales, lo que tenemos que interpretar es que esas variables que definan esas condiciones ambientales se van a convertir en una regla de juego, en una presión de selección. Por decir algo, estamos debajo del agua. Hasta ahora todos estos organismos están debajo del agua. Pues todo lo que tenga que ver con su evolución de alguna u otra manera estará filtrado en términos de presiones de selección por esa condición de estar debajo del agua. En el momento en que no estén debajo del agua y haya cierta constancia en estar en otro tipo de condiciones, esas otras condiciones se convertirán en una presión de selección constante que va a ir modelando, como quien arma una figurita, como quien talla una madera, ¿sí? Va a ir modelando la morfología y los comportamientos y la fisiología de esos organismos. Entonces, este tema de las transiciones yo sé que se presta para algunas, para mucha charla, es incitante más bien, pero me gusta que sea así. Vamos a ver. Ya no más, ya la persona que se salió algo lo vamos a dejar por fuera. Bien. Bien, pues bien y fuera. Entonces, ¿cuál ha sido el truco acá? Yo voy a ir rápido sobre unas diapositivas y sobre otras me voy a detener un poco. En la primera instancia nosotros habíamos hecho como un esqueleto y les había dicho yo que estábamos analizando uno de los aspectos que nos va a potenciar, nos va a servir como para ponernos unos resortes en las piernas y poder hacer estos saltos de una manera mucho más cómoda a lo largo de la línea evolutiva. Y les decía yo que gran parte, esta es una interpretación digamos muy mía, gran parte de la evolución compartida pues, por algunos investigadores, gran parte de la evolución de los vertebrados está asociada a ese desarrollo que hubo de los órganos de los sentidos y en particular de la visión. Y con esa visión, ¿por qué? Porque la visión posibilita que estos organismos los salva primero, digamos, de una presión de selección que era la depredación, en un sentido, digamos, desigual que se estaba tejiendo entre protostomados que llevan una ventaja enorme ya con una vida libre y unos sentidos bien desarrollados, o matídeas en ojos organizados en paquetes hasta de racimos de 5 ojos, y quién sabe qué otras cosas tendrían adornando toda esa maquinaria, digamos, de depredación, y nosotros mucho más retrasados. Pero en la naturaleza siempre hay un sentido, digamos, como de compensación, y predadores y presas empiezan a equilibrarse porque si se acaban las presas, pues se acaban los depredadores. Entonces, uno de esos mecanismos incluso viene en las dificultades, en los retos que le pone el depredador, la presa al depredador, al sentido de hacerse más difícil de capturar. Y en ese sentido se da el avance, este es el escenario que yo me imagino, el avance y el desarrollo de todo el aparato sensorial, en particular la visión. Y con la visión viene el elemento de poder explorar nuevos lugares. Con explorar nuevos lugares y tener que movernos de un lugar a otro, empieza a operar una presión de selección que siempre estuvo ahí, pero que no estaba tan manifiesta o solamente estaba resumida a alguna etapa de la vida de estos organismos que eran sésiles. Antes de que entráramos a ser, digamos, los vertebrados, cuando éramos equinodermos y estrellas de mar, esas larvitas sí tienen que salir disparadas tratando de huir y llegar a otros lugares en dispersión, y esas larvitas ya habían sido expuestas, digamos, a todas estas fuerzas hidrodinámicas. Pero ¿qué es lo que pasa? El organismo viene, se acomoda, se establece en un sitio y al menos ese pedazo de la vida ya las reglas de juego son otras. Nosotros, de alguna manera, y este es un pedazo, digamos que el único que lo sabe aquí es Felipe, en otras versiones del curso le hemos dado más énfasis
al tema de los vertebrados como larvas. Y estas larvas que somos nosotros, o sea, ¿cómo me imagino yo una larva? Un organismo que utiliza la movilidad para colonizar, o una fracción de un organismo, porque a veces ni siquiera es todo el organismo, o un estado, o un pedazo de la historia de vida de esos organismos que se utiliza para cumplir la función de dispersarse y llegar a otros lugares. La historia de los vertebrados pasa por el filtro de haber sido larvas y nosotros mantenemos en cocción muchas de las condiciones que tiene una larva. Y eso es lo que vemos nosotros acá. Y ahorita que vamos las larvas van a ver ustedes que se parecen mucho a ciertos estados de la evolución, como por ejemplo el Metaspringing aquí. Entonces, en ese sentido nos enfrentamos a las fuerzas hidrodinámicas, ahorita las vamos a repasar un poquito, y apenas hablamos de hidrodinámica y hablamos de muchos organismos tratando de ocupar nichos, inmediatamente se cuelan los conceptos de competencia y energía a los que no les habíamos dedicado suficiente tiempo. Ahorita lo que viene y muchas de las adaptaciones que vamos a ver, a las que vamos a prestarle atención, son adaptaciones que están asociadas de una manera muy importante con la captura de energía en el medio, o tratar de ahorrarla en el sentido de lo que más desgasta, que es, entre otras, la locomoción. Y como subproducto de todo esto, pues viene el sentido de la partición de nicho. Aquí viene el bonus track. ¿Qué hice yo? Pues hace rato estaba tratando de buscarme yo la manera de hacerles la, la presentación de una disección de un ojo. Pues acá no van a ver ustedes la disección del ojo como tal, porque no dio el laboratorio de la casa, no dio para esto, pero sí dio para conseguir este ojito que ven ustedes acá, muy chiquitín, ahí está en zoom, es el ojo de un pollo. Y si ustedes ven esta parte de afuera es una parte dura, es lo que les estoy mostrando ahí pinchando, esa es la esclera. ¿Y qué vemos en la mitad? Un hueco con una protección, pues esa es la córnea, y en la mitad está el hueco, que es el de la pupila, y alrededor de ese hueco ven ustedes incluso las fibras que constituyen el iris. Entonces, lo que hemos visto nosotros acá en dibujito, realmente tiene un asidero. Los ojos de las aves tienen este circulito acá, es como el reforzamiento, ese anillo. Si le damos la vuelta a esto, pues acá en esa primera intento de disección de esta cosa se me desbarató todo, pero ¿qué vemos? Vemos lo que sería la copa del ojo, y esa es la esclera, mire, dura. Y lo que vemos ahí alrededor, en rosado, pues no es otra cosa que los músculos que hacen girar el ojo para un lado y para otro. ¿Qué hay ahí adentro de ese ojo? Pues está el humor vítreo, que es una proteína, miren ustedes, aquí está esa proteína, una proteína que parece la cáscara de un huevo, esa que estoy tocando en ese instante, es muy transparente, es de los materiales más transparentes que puede uno conocer. Y lo que vemos ahí como un velito, eso es lo que es la retina. En algunos animales hay un tejido que sirve como un tapetico para generar, digamos, la cámara oscura, es lo que se ve ahí en el fondo. En este momento se me escapa el nombre, pero no es bajo la retina. Y eso engrosado que parece una bolita que está ahí bajo una gotita, eso no es otra cosa, eso no, lo que estoy señalando, que pues el video va a destiempo, pero lo que estoy señalando aquí con el cursor, esto es, ahí ya lo toqué con el bisturí, ese es el cristalino o el lente, en inglés le dicen lens, le dicen esto. Entonces, ese cristalino va a tratar de separarlo para ponerlo en la posición que tendría en el ojo. Vamos a tratar de ubicarlo. Creo que lo logré, ya no me acuerdo, pero creo que sí lo voy a lograr. Entonces, tenemos la retina en la parte de atrás del ojo, el humor vítreo y el cristalino, que lo ubicaríamos, eso, iría como ahí. Entonces, ¿cómo pasaría la luz? La luz vendría, impactaría a través del cristalino y cruzaría todo el humor vítreo y llegaría a la retina. Entonces, pues todo lo que nosotros estamos viendo acá en ese dibujito, en ese esquema, realmente ocurre. ¿Qué hice yo? Lo que pasa es que sacar un ojo de un pollo es complicadísimo. Yo recuerdo que ese ejercicio lo intenté hacer hace varios millones de años cuando era un niño, pero lo que vemos acá es que he cortado el cráneo y he dejado expuesto el cerebro. Miren ustedes, eso que está ahí, que se ve como con unos nerviecitos y con unos, perdón, vasos sanguíneos, eso que toqué es el cerebro, y eso duro, pues no es otra cosa que el hueso del cráneo.
Y si ustedes ven ese hemisferio de ese cerebro, está interconectado con el nervio óptico. En este lado, el nervio óptico fue cortado porque es el ojo que retiré, es lo que estaría ahí, en ese pedazo. Y al otro lado sí está la copa, miren, ahí sí se ve bien como una copa, lo que es la copa del ojo, la evaginación del cerebro, que tendría exactamente pues todos la misma morfología que hemos visto nosotros, un poco difícil, digamos, manejarlo acá. Pero miren, ahí está, la misma morfología que les mostré yo a ustedes en el otro ojito. Entonces, ese es como el bonus track de la cosa aquí. Y ahí empieza la historia. Entonces, ojos, interesante, esta gráfica no es mía, me la encontré en internet, pero me pareció súper bonita porque muestra, sí se acomoda mucho a lo que yo quiero, al mensaje que quería transmitir, y es que los ojos de cada especie son diferentes y hacen cosas distintas. Algunos la hacen más parecida, otros más divergente en términos, por ejemplo, hay unos que captan unas longitudes de onda, otros que captan otras longitudes de onda, unos que son muy buenos viendo con poquita luz, unos que necesitan un montón de luz para ver, pero la lógica de los ojos es más o menos la misma. Puede variar la forma de la pupila, puede variar la orientación de esa pupila, puede variar el color, pueden variar la resolución que tengan, pero un ojo es un ojo y fue súper probable y lo tenemos todos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los ojos han cumplido una función supremamente importante a lo largo de la evolución de los vertebrados. ¿Y por qué? Pues básicamente porque con los ojos y particularmente tener ojos pareados, o sea, tener dos ojos, que es la condición típica de todos los vertebrados, ha permitido la triangulación y el cálculo de distancias, y por ahí derecho, algo que la gente no le cuentan, pero que yo en mi imaginación creo que es así, cuando usted tiene la noción primera del espacio, esa es más fácil de adquirir, la del tiempo viene después. La del tiempo está referida cuando principalmente a cuánto nos demoramos nosotros en llegar hasta cierto sitio. Y miren que incluso el ser humano sigue utilizando, digamos, medidas de distancia como medidas de tiempo. Le dicen a un tabaquito de distancia, está la casa del vecino o lo que sea. Seguimos utilizando, digamos, como esa aproximación de tiempo y espacio, las dos herramientas, digamos, muy importantes para enfrentar el mundo. Entonces hay una transición, decía yo en el video, del no ver al ver, que tiene unos pasos intermedios. Aquí hablaba yo de la Picaya graciliens, que es un organismo que me parece muy bonito, parece incluso como un molusco, parece como una babosa con esos tentáculos, tenía la verdad un montón de tentáculos, y hacía yo el señalamiento también en el video de lo importante que es el registro fósil, y que me sorprende a mí, miren ustedes el nivel de detalle, pues esto parece que hubieran hecho un corte con micrótomo para poder analizar cada uno de los tejidos, y entonces hay fotos, digamos, construidas hoy en día que no tienen este nivel de resolución de muchos de estos fósiles. Y eso es, afortunadamente quedaron. No, como les digo, esto es una transición que va, en el caso de los vertebrados, en este punto específico de menos a más en complejidad, y aquí vamos el Jaicobuela lanceolata, que lo que tiene es simplemente unos cirros. Esto lo han abierto ahí como para mostrarle a uno el interior, y que hay una especie como de branquias que están haciendo intercambio y que se pueden ver en el registro fósil. Pero también tenía una especie como de cirros que seguramente lo que hacían era empujar el agua y las partículas hacia el interior del organismo para cumplir la función doble que nosotros hemos dicho aquí en nuestras clases, que es la misma, la de la respiración y la de la alimentación, que en últimas es la captura de energía y electrones, que son lo que nos mueve a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento está empujando, y este es el mensaje de fondo que no se los he dicho, el movimiento está empujando de una manera muy importante otras funciones dentro de esos organismos. Le está poniendo un punto muy alto la locomoción a la captura de energía, lo que tiene un montón de lógica, porque sin gasolina, sin combustible, pues es difícil empezar a competir en el mundo de movimiento, y menos en el movimiento acuático, porque es que el movimiento acuático impone el problema de la resistencia del medio.
y el movimiento acuático, o mejor, el movimiento en un líquido y que ese líquido sea el agua, impone dos grandes, digamos, como retos, porque hay suficiente resistencia para que tengas que hacer el esfuerzo, pero cuando tratas de hacer el empuje para poder moverte, pues resulta que el agua no tienes la suficiente densidad para que con poquito empuje avances, puedas avanzar. Y eso pasa realmente con cualquier líquido, ese balance está en todos, pero eso es a lo que se expone un organismo, digamos, acuático. Entonces ustedes ven que inmediatamente podemos salir a conquistar el mundo, lo hicieron estos organismos, pero miren ustedes que rápidamente adquieren unas condiciones morfológicas adaptadas o condicionadas, modeladas por el elemento hidrodinámico. Y eso es muy clave, el elemento hidrodinámico. ¿Qué viene acá? Este es el Metaspirigina. Yo en el video, después viéndolo, le dije que este era una picaya, gracias. Y no, o sea, estaba yo pensando, quién sabe que vamos a tratar de adicionar a la gente. Alguien que le diga a los compañeros si están por ahí que nos podamos adicionar. Vamos a ver qué dice la gente acá. ¿No se está viendo? ¿Cómo así? Venga, un momento, alguien que me diga. ¿Ha visto la presentación o no se ha visto la presentación? Sí, profe, sí se ha visto. Ah, bueno, porque yo aquí hablando como la otra vez, esa no la vuelvo a hacer y ahí sí les pongo un cero aclamado. No. Bueno, listo. Entonces vamos, sigamos con nuestra historia acá. No me hagan, yo soy suficientemente viejo para poder morir con una de estas. Entonces, listo. Ahí tenemos a nuestra Metasprígina, súper clave. Ave María, ¿quién está tocando la puerta? Vamos a ver. María Alejandra. María Alejandra, por favor. Bueno, todo por el bien de la ciencia. Listo. Y mire usted, hay un montón de organismos que se parecen a ese Metasprígina, el Haiku-Ictis. Este ictis les viene de pescado y el haiku, pues de la provincia allá en China, en Japón, donde encontraron este fósil. Y yo digo acá, ahí tienen un montón de imaginación porque este fósil, pues uno no le ve muchos detalles, pero ya le pintan los ojitos, le pintan la boca, le pintan color. Lo que sí tiene, y parece que es muy importante, son esas aletas que están ayudando a la natación. Y nada de lo que yo les he dicho, pues realmente es ciencia de cohetes ni cosas que uno no se pueda imaginar, pero la gracia que sí tiene esta clase es que te las pone en orden. Porque uno ha pensado, sí, con una letra yo nado mejor, que es lo que sucede. Y ese cuentico de estar diciendo las cosas uno de manera coloquial, pues eso no le va a un científico, pues, o a un científico profesional no le va ese rollo. Tú tienes que saber qué es lo que está sucediendo y los biólogos son los que tienen que responder este tipo de preguntas, ojalá con más suficiencia de las que yo les he mostrado en este brochazo. Milocuminga. Esta es una berraquera, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí, este hombre, el que haya hecho este dibujito, hay varios, yo me quedé con este, me pareció chévere, porque él le pinta una especie como de escamas. Cuando uno mira la microestructura acá, pues se queda como pensando, mira, ¿será que en este es el momento en que aparecen las escamas? Tal vez no. Lo que sí se ve es como que tienen diferentes texturas. Pero ahorita vamos a ver más adelante, no en este punto, la importancia capital que tiene el hecho de poder recubrirse de algo cuando tú adquieres la condición de vida libre. Y piénselo como si en este momento lo sacan de la casa. Dicen, viejo, usted es una persona muy chévere, usted es una niña muy querida, pero ha llegado el momento de que haga su vida independiente, se va para afuera. Pues ojalá vaya usted bien protegido frente a las diversas adversidades que pueda ofrecer ese mundo externo. Y eso mismo pasa en estos organismos. Entonces, estos organismos antes tenían lo que la presión de selección era, necesito tener un intercambio mucho más activo con el medio porque primero se alimentaban a través de difusión por todo el cuerpo, después generan la boca y esa boca a lo que hace es filtrar agua, ¿sí? Siguen dependiendo mucho de toda su piel para relacionarse con el medio. No había
órganos de los sentidos, no había nada. Entonces la piel expuesta era una condición muy importante, necesaria. Por ahí se respiraba, por ahí se hacía intercambio de materia y de información. Pero hay un momento en el cual, miren que todos los vertebrados tenemos algún tipo, digamos, de tejidos extra que tienen una función, digamos, más de protección. No es que aquí no estuvieran expuestos a cosas, estaban expuestos al ultravioleta y seguro muchos de estos organismos ya tenían melanocitos y los primordios de los primeros sistemas inmunes respondiendo, por ejemplo, a esa condición ultravioleta. Ahí es donde empieza a cocinarse el sistema inmune. Seguro eso ya venía pasando, pero estas estructuras, digamos, más ya cornificadas, de alguna manera, esas empezarán a aparecer de una manera más preponderante y es el siguiente paso que vamos a ver después de esta clase en muchos de estos organismos. Entonces, el Mirocuminga ahí. Y este es nuestro juego de golosa. Aquí yo les he mostrado varias cosas en nuestro juego de rayuela. Y el que no se ha leído este libro, léaselo porque está bien chévere. Además tiene un montón de referencias de jazz y cosas. Al que le guste la música también está muy bueno. Un grupo de jóvenes intelectuales por allá, los 60 en París. Pero póngale cuidado a esto. Aquí está el picaya, que es como el que parecía como una babosita con sus tentáculos. Mirocuminga, que es como una especie de pescadito. Metasprígina, que es el de nuestros dos ojos. Y Jalcuictis, que también es el que estábamos hablando nosotros ahorita, que no sabíamos qué tanta imaginación había. Todos estos bichitos, mire que coinciden en este punto. Todos estos, los que están en azul acá y resaltado en letras más grandes, Metasprígina, coinciden en este punto. ¿Qué nos dice este punto? En inglés, paired eyes, dice, ojos pareados. Ojos pareados. ¿Y qué otra innovación tienen estos organismos? Miremos a ver. Dice, tienen W-shaped muscles, dice, músculos en forma de W. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ojos y músculos parece que evolucionaron paralelamente. Ojos y músculos evolucionaron acá. Laura, Alexandra, evolucionaron conjuntamente. ¿Y qué otra cosa? Gill pouches, dice, tienen como unos bolsillos en las branquias, unos huecos, o sea, la faringotremia que eso, tienen esas branquias bipartitas en barras y tienen una protobarra mandibular. Después vamos a hablar qué es lo de las barras, ahorita no se entiende bien, pero tienen una especie de protomandíbula, tienen unos huequitos ahí como especie de branquias, tienen ojos pareados y tienen forma de W sus músculos. Todo esto parece que es como el peaje que le cobró a los vertebrados el hecho de adquirir la vida independiente. La vida por fuera, digamos, de estar enterrados sacando solo la cabeza. Y de ahí en adelante lo que vemos nosotros es que vienen una serie de divisiones mucho más rápidas. Aquí pasó algo interesante seguramente, aquí también, pero potenció este grupo. Aquí empezamos a emparejarnos con los de otros organismos que estaban ahí. Este momento es clave, este es un momento, digamos, fundamental y tenemos que tenerlo súper clave porque acá, pues todos estos que están acá son más o menos organismos que se van a ver parecidos a estos Metasprígina y aquí empiezan a ver, aquí es donde va a empezar a ver, digamos, la transición. Con lo que hemos explicado nosotros acá, hemos cubierto, digamos, una gran porción de la historia de todo este pedazo. El siguiente paso, al que vamos a ir avanzando rápidamente, vamos a hacer estos pasitos de acá, tal vez en un solo video, pero cuando lleguemos acá, a este punto, ahí vamos a encontrarnos con muchos de los grupos que seguro ustedes están expectantes de analizar. Entonces, este es el juego de la rayuela. Saltos entre grandes innovaciones que tienen una repercusión. ¿Por qué sabemos que sucedió en ese punto? Porque es que ahí está el registro fósil y antes de ese registro fósil no se encontraba esta evidencia de que hubiera organismos de esta condición y antes de este registro fósil no había organismos que tuvieran esta condición.
y de aquí a aquí hay un cambio de organismos, entonces ya de aquí para acá todos estos organismos tienen ojos pareados, músculos en forma de W, etcétera, 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 son innovaciones bastante interesantes, derivadas de las ventajas que nos plantea esa condición. Entonces, ahora lo que vemos nosotros acá es que el juego, ya establecidas esas reglas, digamos, el juego cambia en sus metas. Ya el problema no es moverse, ya estos organismos, algunos de ellos han adquirido suficientes condiciones para salir a enfrentar el mundo. Las reglas del juego han cambiado. Es como cuando usted está jugando un videojuego y entra a otro nivel, a otro mundo. Sí, es lo que trae usted, pues ya tiene su experiencia eso, pero se enfrenta a otras condiciones con otros retos. Y el reto acá es el juego de, sí, moverse mucho, pero va a ganar, va a ser seleccionado a favor aquellos que puedan hacerlo más eficientemente. Es decir, gastando menos energía. Moverse más rápido, más ágilmente, más complejamente, pero gastando cada vez menos energía. Y uno puede ver, o sea, si ustedes entren a un video ahí de Colombia 1974, 1980 y miren los carros, en la forma de los carros. Y luego entren a un video Bogotá 1990, 2000, 2010. Claro, o sea, pues uno dice, nadie quiere tener un modelo de los 70 o los 80 ahorita, a no ser que lo quiera, digamos, ya de colección o alguna cosa ahí, porque aerodinámicamente pues se ha avanzado mucho. Algo parecido pasa aquí. Entonces, carros más eficientes. Ah, sí, muy chévere tener un Dodge, un carro de esto, muy chévere tener un Willys, pero es que consume mucha gasolina y es que ya, o sea, lo mismo le pasa a estos organismos. En su momento serán, digamos, como lo último en Guaracha, irán desactualizándose en la medida que empiecen a aparecer innovaciones en otro grupo. Entonces, entre todos están poniendo un punto cada vez más alto en términos de optimización. Miremos qué ha pasado. ¿Cuáles son esas reglas de juego? Pues las hemos visto con cierto detalle y yo las he reducido en 4. De hecho, como les contaba en el video, he utilizado la gráfica, digamos, como original de un paper re viejo, un artículo re viejo. ¿Por qué? Porque siguen operando las reglas desde Arquímedes y desde antes de que Arquímedes las describiera, pues las reglas de la hidrodinámica son las reglas de la hidrodinámica, para de contar. ¿Cuáles son esas reglas? Pues que hay la fuerza universal de la gravedad. En el video yo corregía, yo decía universal y en ese momento como que corregí porque dije universal, pero si estamos hablando del planeta, pues resulta que la gravedad opera para todo el universo, estaba yo correcto. Y por el otro lado hay una fuerza que se contrapone, que está por la resistencia de las moléculas de no quererse separar o no poder separarse tanto unas de otras. Eso se llama la flotabilidad. Entonces, un organismo en virtud a su densidad flotará más o menos, porque la gravedad opera con más o menos fuerza sobre la masa. Y eso ocurre aquí y en cualquier planeta que tenga un fluido, líquido o gaseoso. Es una regla universal. Entonces, si hay vida, ¿cuál es el mensaje? Si hay vida en otros planetas y esa vida es una vida multicelular, o sea, una vida organizada en células y esas células logran crear organismos multicelulares, organismos con los que podamos charlar y verlos así poco a poco. Un mensaje comercial. Hace poquito revelaron las primeras imágenes de átomos fotografiados con un microscopio que puede ver átomos. Imagínense usted todo lo que ha sucedido. Nos tocó el fin del mundo y ver los átomos, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, lo que vemos acá es la gravedad y la fuerza que se contrapone a la gravedad, que es la flotación, buoyancy, gravity buoyancy, ¿sí? Y estos objetos, en virtud de su masa, desplazarán un volumen proporcional a esa masa. Si usted es muy poco denso, como por decir un icopor, y lo pone sobre el agua, pues no desplaza ningún volumen, se queda sobre el agua porque no puede desplazar ningún volumen. Pero si usted es un balín, pues desplazará el volumen del agua. Si esto está en un vasito y yo le echo el balín ahí, se regará un volumen de agua en proporción a la masa de ese balín. Las otras fuerzas, pues unas fuerzas cuando usted intenta moverse, decía de lado a lado, pero puede ser en cualquier dirección. Cuando intente moverse a través de ese fluido, aparte de la gravedad y la flotabilidad, viene el tema de qué es lo que generará ese movimiento.
pues tiene que meterle energía a esto, mucha fuerza, la parte de atrás de su cuerpo, para poder impulsarse y vencer la resistencia que le impone el agua. Y ahí tenemos las dos fuerzas, son el empuje y la resistencia. Es aquí thrust y drag, que dicen a esto en inglés. Y ahí están, esas son las reglas del juego. Y eso es lo que hace súper difícil nadar. Y si usted, la naturaleza lo sacó del medio acuático y lo puso con esta morfología que tenemos nosotros de primate, a tratar de volver al agua, pues ahí tiene usted que usted se reúne la gente cada 4 años a ver las Olimpiadas, a ver la carrera, para que una persona nadando en 100 metros lo haga así. Entonces, vamos, vamos, vamos. Y si es en tierra, eso es 10 segundos, menos de 10, 8 segundos, yo no sé en cuánto está el récord de, de moverse, pero movernos a nosotros en el agua nos cuesta. Y le cuesta a todos los organismos porque es altamente demandante. Toca tener una ayuda o haber generado por azar morfologías y comportamientos y fisiologías que sean capaces, digamos, de enfrentar ese reto. Y ahí viene el tema de lo hidrodinámico. Las dos fuerzas, empuje y las que hay que vencer, o sea, con las que podemos trabajar, el empuje y la flotabilidad para vencer la gravedad y vencer la resistencia. Y aquí está el tipo, el modelo básico de lo que es un cordado. Y en ese cordado, pues tenemos la notocorda, el tubo nervioso neural, las hendiduras faríngeas, aquí está la boca, este es el tubo digestivo, aquí sale el ano, y más allá del ano se ha generado una cola postanal. Pues esa cola postanal, ahorita entendemos por qué es que es un carácter definitorio de los cordados, porque es que los cordados empiezan a dibujarse en el sentido de la vida libre. Entonces, así como tienen un cordón nervioso que generó un cerebro y generó los ojos, pues a ellos también le viene un aparataje de captura de energía que va a estar constituido por estas hendiduras faríngeas y la boca y el tubo digestivo y una cola postanal. Entonces, este es un mensaje súper bonito. A los organismos, a las especies, a los grupos taxonómicos, los definen sus funcionalidades en el medio. Nosotros les ponemos unos nombres y asignamos unos caracteres, pero en última lo que estamos haciendo referencia es a qué función y cómo se manejan estos organismos en ese entorno. Y en ese sentido yo hice aquí un juego. No sé si lo pillaron ustedes en la presentación, pero yo cambié estos nombres de estructuras por sus funciones. Y los acompaño a que me sigan en ese juego, aquí. Pues si tenemos una notocorda, ¿cuál es la función de la notocorda? Soporte. Si tenemos un cordón nervioso central, pues sí, chévere que se acuerde usted cuál es el nombre del tubo neural y todo eso, pero ¿cuál es la función que cumple? Coordinación. Tenemos una cola postanal. ¿Qué función cumple esa cola postanal? Pues la propulsión. Ahorita ya antes no lo podíamos imaginar tan fácil. Ahorita sí, ya sabemos que eso cumple una función de propulsión. Y esta que no está las hendiduras faríngeas, las que les vamos a dedicar un ratito hoy, pues esas van a cumplir la función de que lo que nos falta para movernos, que es la energía. Entonces usted no se mueve si no tiene una estructura que le permita generar ese movimiento, empezando por el soporte. Usted no se mueve si no tiene una estructura que le dé coordinación. Usted no se mueve si logra manejar su morfología en virtud al medio en el cual se pueda mover, en este caso el medio acuático, y generar una estructura de propulsión. Y usted no se mueve, pero ni un milímetro, si no es capaz de generar la energía suficiente para poner a funcionar todo este aparataje. Esa es la otra manera de mirar esta diapositiva. Y es tan así que miren ustedes, hemos viajado acá hacia adelante en nuestro juego de rayuela casi 300 millones de años, casi 200 y pico millones de años, y los organismos se mantienen en esa estructura. O sea, de aquí a acá, sí, hay diferencias, pero puede uno reconocer el aire de familia. Y esto que está acá, una carita feliz, o mejor dicho, ustedes me dirán si tengo o no razón, si esto no se parece a un viudo de pescado cuando usted se pide un sancocho de bagre
y le sirven, le montan ahí sobre el plato el arroz todo grasiento y le montan encima esto, pero con un poco de tomate, cebolla ahí encima. Estos organismos están hechos de la misma estructura desde ese momento. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Eso nos quiere decir que las fuerzas de selección que operaron en este instante están operando o siguen operando en este tiempo y son efectivas. Entonces, esta estructura, esto es un filete de picaya vendido en un restaurante hace 300 y pico millones de años. Y este es un filete, pues puede ser de una trucha arcoíris o un tiburón, lo que sea. Sería más o menos lo mismo. ¿Por qué esa constancia? Porque es que las reglas de juego, las reglas de la física que están operando aquí, las reglas de la hidrodinámica, han ya probado, han hecho prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, a llegar a un punto de convergencia, a llegar a un punto en el cual esta es la manera más efectiva, costo efectiva, ¿sí?, de realizar el movimiento. Y ellos se basan en esto. Entonces, organice sus tiras de músculos. Todos sabemos, no necesito explicarle a ustedes mucho cómo es un músculo, a pesar de que ahorita más adelante vamos a ver en detalle cómo funciona un músculo. Pero si esas tiras están haciendo el empuje en el mismo sentido de la resistencia, no lo vas a lograr tan fácil. Entonces es como tratar de subirse un piano, tratar de empujar un piano en una pendiente en línea recta, ¿no? Usted lo empuja un poquito, descompone la fuerza, se llama eso. Lo empuja un poquito diagonal, descompone la fuerza. Pues ese truco ya lo probó la naturaleza millones de años y llegó a la conclusión de que esa era la manera más fuerte. Y se genera esta forma de V, dicen también chevron shape a esto, UV shape, le dicen a esto en inglés, que tiene el anfioxus y tiene muchos organismos como la picaya incluso, desde antes. Ahí están las fibras de miosina y de actina, entonces tropomiosina acá y actina, que son estas pepitas acá. Eso va a hacer que esto se mueva como una cerradura. Yo no voy a no voy a dedicarle mucho tiempo a esto porque más adelante tengo otras diapositivas en las que les voy a mostrar cómo funciona esto bien. Pero aquí vemos en esta animación que, como todas las que hago, me hace sentir supremamente orgulloso. Perdón. No ni tanto, vean, que más. Vean, tin, 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 tin. Entonces, sí, la actina y la miosina se mueven una encima de la otra, cargas eléctricas, efectivo esto, eso cuesta ATP, cada vez que yo estoy haciendo esto aquí, está costando ATP, ¡cling! Ahí suenan las monedas, ¡cling! ¡cling! Entonces, el movimiento es altamente demandante, pero cuesta menos que si lo hiciéramos en el sentido de la resistencia. Aquí es lo que le está diciendo, esto se llama descomponer las fuerzas en sus vectores y eso hace que pues no se gaste tanta energía. Tal vez te tome un poquito más de tiempo, eso sí. Y hay organismos que tendrán la suficiente fuerza para hacerlo. Pero esto nos determina que siendo los organismos viniendo de la coopción, o sea, viniendo ya morfológicamente condicionados a hacer un tubo, pues cómo ponemos a nadar un tubo. Y la naturaleza encontró que la manera más parsimoniosa de poner a nadar un tubo, gastando la menor energía, era hacerlo en el sentido del nado anguiliforme, como una anguila. Voy a corregir esto que no lo he corregido ¿cómo se llama esto en la clase? Y se me quedó esta flechita por allá en el aire. Pero bueno, ¿qué es lo que les mostraba yo acá? Entonces, ¿cuál es el truco acá? Contraer unas células de actina miosina y estirar las antagónicas, las que estén al otro lado de la columna. Entonces, mientras en un lado se ponen anchas, en el otro lado se ponen estrechas. Mientras en un lado se ponen anchas, en el otro se ponen estrechas. Y en la condición siguiente es hacer lo mismo, pero en el otro lado. Entonces, donde estaban estrechas se vuelven anchas, donde estaban anchas se vuelven estrechas, donde estaban anchas se vuelven estrechas, donde estaban estrechas se vuelven anchas. Y eso es lo que genera, si usted lo hace en forma alternada a lo largo del cuerpo, está haciendo esto y del otro lado está haciendo lo contrario, pues eso genera una ondulación. Y ese es el nado de las anguilas, el nado anguiliforme. Este es el nado anguiliforme.
¿Y cuál es el truco? Pues es llevar lo que habían entendido los músculos, llevarlo al plano más grande, descompongamos la fuerza de empuje para que la resistencia se haga menor y van moviéndose a poquitos en estos organismos. Acá viene la animación siguiente, donde vemos ya mucho más gráfica lo que le estoy diciendo. Fibras de miocina moviéndose ahí. Ya vemos allá atrás, señalado en el videito, allá atrás se ve la notocorda y esto genera ese movimiento sinusoidal. Entonces usted tiene en forma como sinuosa, en forma de una onda. Otra vez, que lo vean. Esto sí requiere que el eje, ahorita ya entendemos lo del soporte, es que con todo lo que está ocurriendo aquí, si ese soporte no es rígido, pues esta cosa no va a ir para ningún lado. ¿Qué pasará si este organismo quiere crecer? Pues va a tener que meterle más músculos y si le mete más músculos, pues los puntos donde se anclen esos músculos tienen que ser bien fuertes. Tienen que proveerle el área para que puedan anclarse y tienen que ser bien fuertes porque si no esto no va a ocurrir. Y hacia allá vamos, hacia allá vamos, hacia cómo se optimiza este proceso. Bien. Y ese nado anguiliforme llegamos a un nado, a otro tipo de nados, en los cuales el truco es, cuando usted genera este nado anguiliforme, permítanme regresar a esta gráfica aquí, cuando usted genera este nado anguiliforme, pues uno de los problemas es que si usted es esta partecita acá, usted se va a mover un montón, o sea, si estuviéramos parados aquí donde les voy a dejar la flecha, el cursor, si usted se para en ese punto, pues se está moviendo un pocotón. Entonces, lo que tiene que asegurarse es que esta parte anterior del organismo sea lo más rígida posible. Endurezcala de alguna manera para que no empiece el cuerpo a moverse sin sentido. Eso es lo que ha ocurrido en muchos peces, digamos, en la mayoría de los peces modernos. La parte anterior es muy rígida y lo que hacen es generar el empuje con el tercio más posterior del cuerpo y opera la misma regla. Bien, y ahí viene, entonces esta truchita aquí, vemos nosotros, se hacen cuerpos hidrodinámicos, perdón, con el centro de gravedad, digamos, muy redondeados, el centro de gravedad es este, hay un pedúnculo, o sea, hay una zona angosta que va a anteceder el punto del movimiento, porque si eso es muy grueso, pues no va a generar más resistencia, usted no necesita eso. Entonces es el pedúnculo, y lo otro es que si esto está completo acá, pues va a necesitar más fuerza para moverlo. Entonces la misma naturaleza encontró que haciéndole una indentación se gana en menos resistencia porque el agua puede pasar por ahí y está ganando el empuje. Y fuera de eso, entonces para estabilizar el cuerpo, le pone al lado como lo mismo que hace, digamos, un malabarista o una persona que anda en una cuerda floja, una varilla bien larga, para, si se va para un lado, pues mueve la masa o parte de esa masa de un lado hacia otro. Esa es la función que cumplen esas aletas, esos alerones, unas alas chiquitas para flotar en el agua, para mantenerse, primero mantenerse en el sentido, digamos, dorsal ventral, o sea, no ir a girarse, y no estar moviéndose tanto en este sentido. Y llegamos a la optimización. Entonces, este es un atún, y a este modo de nado se le dice tuniforme. Miren ustedes, el cuerpo más o menos maneja la estructura de la trucha, el compañero anterior, su centro de gravedad, pero el pedúnculo se hace muy delgadito. Esa es tiene varias adaptaciones este atún. Esa es una. La otra es que al lado, en el área del pedúnculo, miren ustedes que tiene estas ornamentaciones, pues estas ornamentaciones lo que hacen es ir cortando el agua, lo que nosotros llamamos cortar el agua, ofrecer menos resistencia al agua, y la cola tiene una indentación, pues que en este caso es mayúscula, y tiene un aspecto que es alto, se ha hecho más alta, o sea, ya no sigue solo sobre el plano del cuerpo, sino está un poco más alta. Y eso es muy importante. Y en este marlin, que representa una de las estrategias de los peces que más rápido, digamos, nadan, pues ¿qué ha pasado? El centro de gravedad se ha desplazado todo hacia el frente, tiene esa estructura para cortar el agua, todas las estructuras, aquí no se le ven bien las alas, pero esto tiene unas aletas bastante rígidas y
fuertes que le dan estabilidad a las velocidades que puede moverse este pescado, ese pez. El pedúnculo es súper delgadito con respecto al cuerpo y la aleta tiene una indentación mayúscula aquí, muy estrecho el pedúnculo, y el aspecto es bastante alto. Entonces vemos nosotros que hay diferentes maneras. Entonces la velocidad, que es lo que yo estoy significando acá, la cantidad de energía que usted puede invertir para obtener esa mayor velocidad, pues ha sido una de las presiones de selecciones que ha llevado a los marlins a hacer los marlins, al atún a hacer el atún, a la trucha a hacer la trucha, y por allá los otros a seguir manteniendo. ¿Quién gasta más energía? Estos gastan más energía y se mueven menos y más lento. ¿Van a desaparecer, van a morir? Pueden desaparecer de ciertos sitios si estuvieran compitiendo por estos sitios. Entonces, ¿cuál es el truco? Repartirse el ponqué. Yo no compito con eso. Si yo creo que puedo competir entre este y este, pues ahí podemos acomodarnos. Pero esos balances que va haciendo la naturaleza entre sus diferentes expresiones van acomodando espacialmente, a esos organismos. Entonces, este que anda súper rápido, pues no le convendrá andar en un sitio lleno de obstáculos. Este que anda súper lento, tal vez le convenga estar metido entre las piedras. Este no. Entonces, miren ustedes que en el tener una morfología X o Y no lo hace usted ni bueno ni malo. ¿Quién dice si es bueno ni malo? Darwin, 1800. Darwin dice que es el medio el que condiciona quién va a sobrevivir y no. El ajuste que haya con respecto al medio. Y eso es comportamental. Entonces, aquí hay un subproducto de la variabilidad que siempre hay que analizar desde la perspectiva evolutiva, es la repartición de nicho. Muy importante. ¿Qué aspecto no hemos mirado? Pues le metimos mucha cañaña aquí al tema del empuje y la resistencia, pero no hemos mirado cómo opera la flotación. Entonces, para eso yo les pedí a ustedes una dispensa de ir y referirnos al tema de la alimentación, que es la respiración, como lo quieren ustedes ver. Y aquí analizando a nuestro querido Metasprígina, lo que vemos es que hay un sistema aquí de vasos como comunicantes de endijas y una entrada que lo que hace ¿por qué se generó? O sea, que se representa en estas perforaciones que tiene el cuerpo. Faringotremia quiere decir huecos en la faringe. Tremas es hueco. Entonces, huecos en la faringe, hendiduras branquiales, más cachetudo. Como lo quieran ustedes, faringotremia, hendidura branquial o hueco en la faringe, como lo quieran decir, desde que lo digan está bien. ¿Qué significa esto? Pues que como estos organismos se alimentan por filtración, y como respiran por filtración del oxígeno, pues hacer pasar el oxígeno por todo el tracto digestivo hasta que salga al ano, pues eso es ineficiente. Entonces, descartemos el agua y estuvimos reciclando esto rápidamente, y ese fue el origen, digamos, de esos huecos. ¿Hasta qué punto tendrán huecos? Pues hasta que esa relación de estar metiendo agua y sacándola no se vuelva ineficiente, ya hacia acá atrás, y no te comprometa la estructura de ese organismo, porque hacerle hueco a cualquier estructura tiene sus líos. Ese es el origen de la faringotremia. Y este es el modo como se captura oxígeno y cómo se capturan electrones a través de partículas de moléculas orgánicas. Y eso es lo que hacemos. Entonces ahí estamos. El tubo digestivo, la entrada de esto, la captura de energía de micropartículas. ¿Qué ocurrió dentro de ese tubo? Que es probable, entre más complejas sean las partículas y entre más tamaño adquieran estos organismos, y aquí déjenme hacer un paréntesis así grande. Una de las respuestas que siempre han funcionado bien con respecto a la depredación es hacerse uno más grande. Porque así usted no sea, digamos, el que mejor pelea, así usted no sea, digamos, el que tenga los más músculos, sepa karate, eso. Si usted mide 2,5 metros, pues la gente va a decir, metámonos primero con Hugo Matilla, a ese le podemos al grandote, este no. Entonces, el crecimiento en tamaño, que es una condición relativamente, escuchen como lo digo, relativamente fácil de manejar, porque son genes aditivos, relativamente fácil de manejar desde la perspectiva genética, porque son genes aditivos, es una de las respuestas, digamos, primeras que tienen los vertebrados frente a condiciones de depredación. Eso ha ocurrido
Ocurre en los murciélagos, ocurre en los felinos, ocurre en los ungulados, ha ocurrido varias veces y ocurrió seguramente en estos organismos. Entonces, si usted va a aumentar el tamaño, pues tiene que aumentar cómo moverse con su nueva condición y eso es ingerir moléculas cada vez más difíciles, más grandes, ¿no? Más pedazos de energía más grandes y eso le implicaría una selección frente a la complejización del tubo digestivo, que le salgan evaginaciones, que es lo único que se hace en un tubo digestivo desde el día cero de ser un tubo digestivo, así se generó, allá al comienzo del semestre, antes de pandemia y de cualquier cosa, ya estábamos hablando nosotros de las evaginaciones. Entonces, miren ustedes, se forman evaginaciones acá para manejar el tema del aumento en tamaño. Sistema digestivo de un pescado, pues no es la cosa más excitante del universo. Bueno, la verdad es una cosa excitante, pero lo digo así como coloquialmente. El esófago, el estómago, el píloro, no sé qué. Y esto que vemos acá es el vaso, les mostraba yo el spleen, vaso, y este es el gallbladder, que es la vejiga natatoria. Y esa vejiga natatoria no es nada más que otra imaginación que al acumular gases, producto de la digestión o producto de que se tragó usted del intercambio gaseoso que se da a través de las branquias, y el vaso, por ejemplo, nosotros cuando nosotros nos da vaso, ¿qué es lo que pasa? Que el estómago se llena, el estómago se llena de aire y presiona el vaso que está allá detrás, es como una sanguijuela, está pegado allá detrás. La estructura del vaso es muy planita y está ahí. Entonces, medio vaso no, lo que pasa es que el aire que está dentro del estómago, porque usted respiró de pronto con la boca, no sabe correr, no sabe respirar, y entonces se le llena de aire el estómago y le hace presión sobre el vaso y ahí siente usted el dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se generó otra evaginación que se llena de aire y al llenarse de aire le provee flotabilidad y le hace ahorrar un montón de energía, porque la energía que usted tuviera que hacer para tratar de mantenerse a flote, o sea, en contra de la fuerza de la fuerza de gravedad, pues ya lo va a hacer es simplemente la densidad del aire. Y ahorra un montón de energía. Ya el cuento, si quiero bajar, pues expulso ese aire, si quiero subir, pues genero el proceso acá metabólico para que se capture ese aire. Y aquí viene la gran, digamos, como, como pregunta. Entonces, tenemos organismos que se ven como este, es la famosa latimeria. Este lleva el nombre de acuerdo a una científica, la profesora Latimer. Este es el famoso celacanto. Pues este bicho parece que no sigue ninguna regla de nada, no tiene el pedúnculo, o sea, el centro de gravedad es casi todo el cuerpo, es una masa, la cola no sigue, digamos, la estructura de esta. A este no le interesa mucho ser el más veloz en la natación, es lo que quiere decir. Y sus aletas, mire usted que parece más como un tubo, o sea, que en sí la aleta. Entonces, este organismo, si comparamos entre estos dos organismos y nos acogemos a la idea de la partición de nicho, pues definitivamente estamos viendo un organismo que está por fuera, digamos, del nicho de los mejores nadadores. ¿Dónde lo podemos acomodar? Ese es como... Y de estos organismos hubo o algunos que llegaron a ser bastante grandes, pues esta vez no será el mejor nadador del universo, pero algo hace bien desde que están, miren esa cola tan rara, realmente esta cosa parece otro nivel. Estas aletas, en lugar de estar empujando, parece que lo que le ayudan es a sostener todo ese peso, y eso que estos organismos tienen una vejiga natatoria grande que les permite flotar, que está ahí. Entonces, bien, aquí caemos en un punto que es ya no solamente mirar a los actores y qué es lo que está haciendo, sino sus escenarios. Es un truco muy importante. Y se sustenta, digamos, sobre la función o el aspecto o la dimensión funcional. Funcionalmente nosotros somos una larva. Entonces vamos a ver acá nuestro redibujo, respuestas a la vida acuática, hemos visto varias, ¿cierto? Van desde la microestructura a cómo se genera, se modela la forma, hay un avance también en la parte
morfofisiológica de la captura de la energía y cómo se optimizan esos procesos, y eso nos genera, digamos, es un ramillete de opciones de vertebrados en el mundo acuático que parece que pueden ser exitosos en diferentes tipos de nichos dentro de ese medio acuático. Y esa es una buena noticia porque diferencias, variabilidad significa capacidad de respuesta externa. Bien, entonces, esto es simplemente recordando una de las clases del comienzo, esto todo lo habíamos visto, pero es para llegar a esto. Antes de que cuando nosotros estábamos estructurando el tubo, por allá, lejos, 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 miren ustedes, estos equinodermos y hemicordados, que son organismos más bien estáticos, medio sésiles, pues usted no le echa una carrera de velocidad a una estrella de mar, se la gana usted sobrado, ¿sí? Esos organismos, su dispersión es limitada en su estado adulto, pero sus larvas son unas larvitas fructíferas que son bastante móviles. Y mucha de la competencia, digamos, entre estos organismos al comienzo se dio en virtud de que también lo hagan sus larvas. Entonces, miren ustedes la gran variabilidad de opciones que tenemos nosotros, por ejemplo, en los urocordados, que son organismos que en su estado adulto volvieron al estado fósil antes de los cordados, pero sus larvas se parecen mucho a qué, a una especie como de metasprígina aquí. Entonces nosotros una de las hipótesis es que lo que nosotros mantuvimos o lo que se seleccionó a favor fue quedarse en el estado larval. Y ese truco lo han utilizado muchos organismos, incluyéndonos a nosotros. Eso se llaman retención de caracteres neoténicos, caracteres que aparecen en las primeras etapas. Ese es un truco, porque en lugar de estar construyendo nuevos genes para que hagan diferentes cosas, pues simplemente usted es más fácil generar un gen que dé la orden, pare de crecer, pare de hacer las cosas y quede en este estado estructural y no genere más cambios a futuro. Entonces, por ejemplo, una de las características para nosotros haber ampliado la caja craneana, nosotros nos parecemos al bebé de un chimpancé. El chimpancé cuando es adulto, pues tiene una mandíbula muy grande y su cráneo es más pequeño con respecto a la mandíbula. Cuando el chimpancé es bebé, se parece más a nosotros, tiene una cabezota y una mandíbulita chiquita. E incluso nuestros bebés son, pues, una cabezota. Yo no sé por qué dicen que los niños son lindos y bellísimos y todo esto, cuando todos los niños lo que tienen es un cráneo así gigante y una mandibulita chiquitita. No, mentira, los bebés son hermosos, o sea, toda la gente es muy chévere en sus diferentes estados de desarrollo, pero esa es la realidad. Entonces, eso se llama retención de caracteres neoténicos. Nosotros nos parecemos a las larvas de los urocordados, y tal vez ese es uno de los puntos de origen de todo lo que vimos nosotros acá, cordados y cefalocordados. Bien, el movimiento vamos a hacer. Entonces, miren ustedes, esto es un anfioxus, y en ese anfioxus usted puede reconocer ahí arriba, ¿qué será eso? Pues será notocorda y tubo neural, ¿cierto? Y todas estas cositas que se ven ahí, como no sé si se alcanzan a ver en la imagen de ustedes, pero aquí se ve más o menos bien, tiene como unas rayitas, pues esos serán los miómeros. Entonces, el tema es cómo funcionan estos miómeros, cabezas esas de miosina, pues miren ustedes, ahí se ve, ya no es mi, mi hechiza animación, pues esta también es una animación hecha por mí, pero ya los dibujos no son tan hechizos como los míos, estos se parecen más a las fibras moviéndose una dentro de otras, actina y miosina. Entonces, una sirve como una base para que se mueva la otra. Actina y miosina, y aquí vemos nosotros. Y la troponina, que son estas que están acá, y pues se van moviendo, giran. Y miren ustedes, yo aquí generé una animación. Entonces, ponle cuidado, lo voy a echar hacia adelante, atrás, para que vean. A ver si lo puedo, no lo logrará, si lo logrará. Mire, tin, 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 tin. Se va moviendo, arriba se va girando, y esta cosa que es altamente atractiva por esas puntos de actina, esta miosina se pega a ese punto. ¿Dónde está el próximo? Pues está girado, está ahí. Cuando ya viene, ¡pum!, se pegó al otro. Pero ¿qué pasó? Esto cuesta ATP, ADP, ATP, ADP.
para mantener digamos, ese fosfato es el que le da la ansiedad de ir y pegarse a la quina. Mira, ese pin, 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 pin. Ahí tenemos el movimiento de la actina-miocina. ¿Cómo se logró optimizar todo eso? Pues metiéndole candelita a la parte del combustible y cómo se genera esa faringotremia, pues aquí lo vemos en vivo y en directo. Esta imagen ya se las había presentado yo a ustedes. Varios genes generando evaginaciones continuas desde el endodermo, ¿cierto? Y el factor de crecimiento de fibrinógeno, ya lo habíamos hablado ese gen, y termina generando, esto es un corte, termina generando unas oquedades. ¿Qué le parece a uno acá esto? Pues es súper chévere que se generen esos huecos, pero esta estructura quedó debilitada. Y ese es el punto en el que quiero como dejarlos. Esa estructura quedó debilitada, sí, se resolvió un lío, pero ahí hay otro tema importante. Y nada más para hacerles el último mensaje de hoy, en la colita, pues ese pedacito de lo que llamamos nosotros la cola postanal, miren todos los genes que están involucrados en la generación de la cola postanal. Ahí se los dejo un ratito para que el que quiera, sea curioso, mire todos esos genes, pero son un montón, mire, al menos así por encima, me imagino que hay más. Yo vi una charla hace poco y eran más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, casi 20 genes o más de 20 genes que participan en la formación de esa cola. Entonces, ¿en qué resulta todo esto? Esto resulta en una partición de nicho. Entonces, yo voy a dejar por ahora ahí esta. Dejar de proyectar, vamos a ver cómo se puede dejar de